Hola, qué bueno encontrarnos en este tiempo de altar familiar. El poder de las palabras. La segunda parte que comenzamos el día de ayer en nuestra transmisión de este espacio de altar familiar. Santiago capítulo 3, versículo 8 dice, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Una de las preguntas que nos hacemos es ¿cómo podemos controlar nuestra lengua? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Qué dice este pasaje? Bueno, en la ilustración que usa el escritor bíblico, nos presenta dos analogías frente a la lengua. La primera es el freno que se le coloca al caballo y la segunda es el timón que gobierna una nave, un gran barco. Así que partamos desde este punto de vista para poder encontrar cómo nosotros podemos, según las escrituras, dominar nuestra lengua. Sin lugar a dudas, en la primera analogía es el freno que se coloca el caballo, que es capaz de frenarlo, no importando la fuerza que tenga, no importando que nos supere en fuerza, el freno que está colocado allí es el instrumento adecuado para poder dominar. ¿Y cuál sería el instrumento adecuado en nuestra vida? Se llama la prudencia. La prudencia es la capacidad de pensar antes de hablar, de poder callar y meditar y pasar por algunos filtros. Lo que voy a decir va a edificar. Es el momento adecuado para decirlo. Si me quedo en silencio, será una muestra de mayor amor. Todas esas preguntas reflexivas hacen parte de la prudencia y creo que necesitamos como cristianos, como hijos de Dios, aprender a manejar la prudencia. La prudencia es mirar el peligro que viene y detenerse. Prudencia, llamamos prudencia al hacer un pare o a disminuir nuestra velocidad en los vehículos aun cuando el semáforo está en verde, teniendo la capacidad de entender que puede haber alguien que se descuida y se pasa un semáforo en rojo, pero la prudencia nos dice, hey, esto es un cruce, yo necesito mermar. Así que el freno que debemos colocar a nuestra vida se llama la prudencia. Debemos ser prudentes. Lo otro es que dice que también es comparado con un timón. Mire lo que dice el versículo 4. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco, por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y ahí está la lengua que controla nuestra vida. No la lengua como nuestra parte física, sino las palabras que son las que controlan nuestra vida. Y frente a esto es que tenemos que no solamente dimensionar, como vimos el día de ayer, lo que puede hacer las palabras, sino también tenemos que entender que tenemos que ser prudentes y que tenemos que gobernar nuestras palabras, ser señores de nuestras palabras. Hay una ilustración muy interesante de un pastor que se enfrentó a una creyente que hablaba mal de él y hablaba mal de la iglesia y siempre estaba usando palabras despectivas y el pastor se da cuenta acerca de lo que esta persona está hablando, así que le invita para tener una reunión con esta persona y la lleva al tercer piso, a la terraza, no para empujarla, sino para darle la siguiente lección. Y le dice, escribe algo en un papel, escribe lo que quieras. Y ella escribió algo, dice, ahora rómpelo en pedazos. Y lo rompió en pedacitos. Dice, ahora lánzalo. Pastor, pero lánzalo. Y lanzó los pedacitos de papel y se fue, el viento se llevó, se esparció. Y el pastor le dice, ahora recógelos. Pastor, es imposible, por más que quiera, han volado tan lejos. Y el pastor mirándole le dijo, así son tus palabras. Cada palabra que tú lanzas
hablando mal de tu casa, hablando mal de tu iglesia, hablando mal del ministerio, son como estos pedazos de papel que aunque te arrepientas, nunca vas a poderlo recoger. Por eso soy señor de lo que callo, como dice ese adagio popular, soy señor de lo que callo y esclavo de lo que hablo. Debemos gobernar, tenemos la capacidad de gobernar. Y el Espíritu Santo nos da la capacidad de hacerlo. Y aquí viene esta clave, sin lugar a dudas. Tenemos la prudencia, tenemos el dominio propio, que es la capacidad de gobierno, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Gobierno, gobernarnos. O sea, decir, tengo este impulso, pero no, Señor, no vas para allá porque tú eres un hijo de Dios, porque eres una persona que ama al Señor con todo su corazón. Y creo que el Espíritu Santo es la persona que nos va a ayudar, sin lugar a dudas, a gobernar nuestras palabras. Cuando Dios desciende y el hombre está haciendo Babel, ¿no? La famosa Torre de Babel, que no era una idea de un rascacielos, no era la idea de levantarse al cielo, digamos, en la atmósfera. Muchos han malinterpretado diciendo Dios, la Biblia se equivoca porque lo que hubiera hecho es que seguramente esa torre se hubiera caído, no importando la altura. Pero la idea de la altura no es una altura de distancia física. La idea de la altura es de estar por encima de Dios, de que sus decisiones estén por encima de lo que Dios había dicho. Recuerde que Dios les había dicho al hombre, llenen la tierra, o sea, poblen la tierra, llenen a cada lugar donde vayan, dispérsense, multiplíquense. Y ellos, desobedeciendo a esa palabra, deciden hacerse un nombre y hacerse una ciudad y hacerse una torre, la Torre de Babel, lo que sería la antigua Babilonia, ¿no? Que es el significado de la rebeldía frente a Dios. Y Dios desciende y dice, la única manera es confundirlos. La única manera es que ellos no hablen un mismo lenguaje, o sea, que no se comuniquen efectivamente. Y Dios permite en su voluntad, en su propósito y en su diseño que el hombre no se entienda. Y salen las diferentes lenguas básicas que poblaron la tierra. Las lenguas madres allí empezaron y no se entendían, así que cada uno empezó a buscarse y a encontrarse con quien se comunicaba. Y el Señor, digamos que esas lenguas dadas allí fue una señal de confusión y de desunidad, de una u otra manera para que cumplieran el propósito de poblar la tierra. Pero después en Hechos capítulo 2 aparecen unas lenguas que son dadas por el Espíritu, que son lenguas humanas y angelicales, como lo dice el apóstol Pablo, pero son unas lenguas que traen unidad. Son unas lenguas que vienen sobre un pueblo que estaban unánimes juntos y hablan las maravillas de Dios. Y es la señal del bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas. Así que parece ser que eso es una señal que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, controla lo incontrolable en nuestra vida, que es nuestra lengua. Así que tenemos la prudencia, tenemos el dominio propio y tenemos al Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, el más importante para poder gobernar nuestras palabras. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser prudentes, a tener dominio propio y a que la persona del Espíritu Santo esté sobre nuestra vida y en nuestra vida nos ayude. Padre, perdónanos porque muchas veces hemos ofendido de una o mil maneras, pero pedimos que ahora, Señor, podamos controlar, Señor, tener esa prudencia, ese dominio propio y la ayuda y compañía de tu Espíritu Santo que nos guía para poder decir que no frente a aquellos impulsos emocionales, carnales o cualquier otro impulso que quiera venir sobre nuestra vida. Porque, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Padre, porque a través de estas meditaciones nos ayudas a ser prudentes en nuestra manera de hablar, de pensar sin lugar a dudas y de actuar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Qué bueno, nos vemos mañana en otro tema en este altar familiar.